Lenguaje, quinto grado. Textos descriptivos. La cronografía. Bienvenidas y bienvenidos a su teleclase de lenguaje de quinto grado. Soy José Mario Pérez y me acompaña mi amigo profesor. Hola, ¿qué tal? Hola, niñas y niños. ¿Cómo están? Qué gusto estar de nuevo acá en su teleclase de quinto grado. Este tema estará muy interesante, ya que es uno de nuestros temas favoritos. Así es uno de nuestros temas favoritos. Es la cronografía, definición y características. Claro que sí, así que tengan su guía de aprendizaje a la mano porque ¡comenzamos! Tonacatepeque, historia del Día de la Calabiosa. Esta es una tradición cultural que se celebra cada 1 de noviembre en Tonacatepeque, en el Día de los Santos, y que no tiene nada que ver con Halloween, pues en realidad siempre se ha celebrado de forma completamente diferente. No existe un dato exacto sobre el año en que esta tradición se originó, pero al entrevistar a adultos mayores de nuestro municipio, que sobrepasan los 80 años de edad, nos dicen que recuerdan cómo sus abuelos les contaban sus experiencias sobre sus días de pedir ayote en miel. Durante la guerra, la tradición continuó, aunque la cantidad de participantes disminuyó, e incluso la cantidad de viviendas en las que se preparaba el ayote en miel fue menor. Pero durante los últimos años de la misma, desde allá por 1987, un grupo de adultos comenzaron a salir bailando en las calles, tocando un pito y un tambor. Aproximadamente, allá por el año de 1992, un grupo de jóvenes decidieron dar un nuevo rumbo a la tradición. Con la energía que caracteriza a la juventud, se reunieron por varios días en secreto para confeccionar los trajes que vestirían la noche del 1 de noviembre. Y llegada la fecha, al caer la noche, la tranquilidad de la ciudad se vio invadida por personajes mitológicos como el Cipitillo, el padre sin cabeza, y como personaje trascendental, una figura de ciguanaba gigante, de tamaño similar a las conocidas como gigantonas de Jocoro. Los jóvenes bailaron en una esquina del barrio San Nicolás por horas al son del pito y el tambor, y rápidamente fueron rodeados por vecinos, quienes, atraídos por el bullicio, disfrutaron de un momento ameno. El siguiente año, el número de niños y jóvenes que representaban a los personajes mitológicos se incrementó, y esta vez ya no solo bailaron en una esquina, sino que decidieron hacer un recorrido por la ciudad. Al paso de los mismos, los pobladores salían de sus casas y acompañaban al grupo, quienes al final del recorrido se concentraron en el parque para cerrar con sus danzas. El texto que leyó el abuelo es una cronografía. Claro que sí. Les explico que la cronografía consiste en la descripción de una época. Ponga mucha atención. Exacto, consiste en la descripción de una época, un momento o una cultura particular, a partir de elementos físicos y espirituales que la caracterizan. Ah, muy bien, profesor. Entonces, en este ejemplo que nos leyó el abuelo, se presentan diferentes acontecimientos. Claro que sí, por ejemplo, la historia de la calabiosa, que ahora es una tradición cultural que con el tiempo se fue transformando hasta que unos jóvenes le dieron un giro, y esta tradición, la que conocemos hasta el día de hoy. ¡Wow! Increíble, amiguitas y amiguitos, ¿cómo en un texto podemos conocer la cultura de nuestro país? Así es, y como lo mencionamos anteriormente, la cronografía nos describe un momento o una cultura particular a partir de elementos físicos y espirituales, como lo vimos en la historia de la calabiosa. Ah, muy bien, pero ¿sabe, profesor? También la cronografía tiene sus características. Si gusta, las vemos. Claro que sí, veámoslas. Características de la cronografía. Debe tener exactitud en las fechas usadas, en los orígenes de las tradiciones referidas. Siempre está referida a describir épocas o culturas. Debe ser una descripción precisa, incluyendo lugares, costumbres, etc. Debe ser sencilla y entendible para todo el que la lea.
Muchas gracias, José Mario. Es muy importante conocer las características de la cronografía. Así es, profesor, pero se me ocurre una idea. A ver, ¿qué idea? Dígame. ¿Qué le parece si a partir del texto Historia de la Calabiusa identificamos las características? Muy bien, José Mario. Y así guiamos a nuestros amiguitos y amiguitas en casa con la actividad 2 que aparece en la guía de esta semana. Bueno, para esta actividad debemos de completar el siguiente cuadro. Bueno, profesor, vamos a identificar las siguientes características: época, lugar y costumbres y fechas. Comenzamos con la época. Pregunto, ¿qué época o épocas describe el texto? Pues menciona el texto la época del conflicto armado. A pesar de vivir este momento difícil, la tradición se mantuvo viva. Muy bien. Ahora, ¿qué lugares y costumbres se mencionan? Uno de los lugares es la ciudad de Tonacatepeque y la costumbre es la celebración del Día de la Calabiusa. ¿Qué fechas explican el origen de la tradición de la Calabiusa? Bueno, es conocida que el 1 de noviembre se da esa tradición y también menciona el texto el año de 1992. ¡Excelente! Con esto ayudamos a nuestras amiguitas y amiguitos. Recuerden, lean de nuevo el texto e identifiquen las características. Verán que es muy sencillo y divertido. Profesor, ¿usted cree que nosotros podemos escribir nuestra propia cronografía? ¡Claro que sí! Pero, ¿sabe? Quiero que reforcemos este tema y para ello le traigo a usted y a nuestros amiguitos y amiguitas en casa una sorpresa. ¿En serio? ¡Claro! Díganos, ¿qué es? Les traigo un video que les ayudará a reforzar el tema de este día, la cronografía. Bueno, entonces, atentas y atentos desde casita. Así que veámoslo. Miren, por aquí es que les cuento que me asustó un enorme cadejo negro. ¡Un cadejo, abuelo! ¡Si los cadejos no existen! ¡Claro que existen, Pedro! ¡Son parte de nuestros mitos y leyendas! ¡Exacto, Leslie! La leyenda cuenta que existen dos tipos de cadejo, uno blanco y uno negro. ¿Verdad que el cadejo negro le sale a los hombres, abuelo? Así es, Leslie. Cuenta la leyenda que hay un cadejo negro y un cadejo blanco. El cadejo blanco le sale a las mujeres, abuelo. ¡Exacto! Si una mujer se porta mal, le sale el cadejo blanco. Y si un hombre anda vagando por la noche, le sale el cadejo negro. Cuéntanos entonces de la vez que te apareció el cadejo, abuelo. Bien, vaya, prepárense, porque vamos a ver todo este camino donde les digo que me salió el mero mero. Así que sigamos. ¡Sí, vamos! Bueno, era una noche oscura, pero oscura sin claro de luna. Yo venía de visitar a un amigo, cuando de repente me perdí en este camino. ¿Cómo que te perdiste, abuelo? Sí, no sé cómo pasaron las cosas. Fue en un abrir y cerrar de ojos. Deja que cuente, Pedro. Bueno, de repente me encontré en un bosque sin salida. Busqué salir por un lado, por otro, pero los arbustos estaban tan tupidos que obstaculizaban mis pasos. ¿Y qué pasó, abuelo? Pues, de repente, como por arte de magia, los arbustos me abrieron paso y fui a dar a un río. ¿Un río? Sí, un río grande, rodeado de árboles de amate. Dicen que donde hay árboles de amate asustan. ¿Es verdad, abuelo? Lo mismo pensé yo, Pedro, cuando vi los árboles. Me entró un escalofrío y me temblaban las piernas, que me quedé congelado. ¡No te podías mover! Estaba inmóvil, Leslie. De repente empecé a escuchar un gruñido, como de animal. Yo dije, ¡un perro! ¿Y qué era, abuelo? Un enorme animal negro, que apenas se le veían sus ojos amarillos. Ya me llevó el cadejo, me dije, y de pronto se lanzó hacia mí y ¡bum! ¡Me asusté! ¡Sí, abuelo! ¡Qué miedo! Oh, sí. Bueno, sigamos. Sigo contando. Sí. Pero, abuelo, ¿estás seguro que es este lugar? Claro, Pedro. Ya verás los árboles de amate y el río donde me acorraló el cadejo negro. Bueno, sigamos. Casi vamos llegando. ¡Pedro, mira! ¡Ahí está el río! ¡Sí, es verdad! Pero, ¿cómo hiciste
abuelo, para escaparte del cadejo. Ah, ese es un misterio, Pedro. Sí. A que no me crean cómo lo dormí con mis poderes mágicos. Ay, abuelo, con poderes mágicos. Sí, Leslie, con mis poderes mágicos. Y cuando despertó, el dichoso animal, bien mansito, y hasta me movía la cola. Leslie, se me ocurre que la historia que vivió el abuelo fue con un chucho y no con un cadejo. Es cierto. Ay, niños, ustedes no me creen, ¿verdad? ¿Es este lugar, abuelo? Sí, Pedro, este es el lugar. Aquí es donde me salió ese enorme cadejo negro. Tengan cuidado, no les vaya a salir a ustedes. Mejor hay que irnos para la casa. Sí, vámonos, porque ya me está dando miedo. Ay, a mí también ya me dio miedo. Esta experiencia está como para escribirla mejor. Ya sé, ¿por qué no hacemos una cronología? Eso sí, me alegran que haga una cronología de lo que les he contado. Claro, Pedro, nos quedará muy bien, porque el lugar donde se dan los hechos es el bosque, y nuestros personajes principales serán el abuelo y el cadejo negro. Claro, Leslie, podemos situar los acontecimientos en una época determinada, y en este caso pueden ser reales y ficticios también. ¡Cierto! El abuelo, nuestro personaje real, y el cadejo como parte de los personajes ficticios. Además, estamos contribuyendo con la tradición oral para que no queden en el olvido. ¡Silencio! Escuchen. ¡Ay, no! Al parecer, algo se acerca. Escuchen. Escucho como un gruñido de animal. ¡El cadejo negro viene por ti, abuelo! ¡Qué buen video, profesor! Ahora sí, ya nos queda claro cómo comenzar a escribir nuestra propia cronografía. Tengo una idea de cómo comenzar la cronografía. ¿Quiere que se la comparta? Claro, nosotros atentos. Bueno, titularé mi cronografía Tiempos memorables de mi infancia. Quiero ver, y diría así, déjeme pensar. Ya sé, cuando mis hermanos y yo éramos niños allá en la década de los 90, mis papás nos llevaban a pasear de día de campo, todos los fines de semana. En ese entonces había mucho campo con muchas flores y un pequeño río. Los recuerdos de mi niñez son muy bonitos. Esa fue muy buena época. ¡Ja! ¿Qué le pareció? Me parece muy interesante. Ahora sí, eso me sirve como ejemplo para poder escribir mi propia cronografía. Pero, profesor, ¿cómo podría comenzar? Claro, con gusto les diré algunos pasos, así que pongan mucha atención. Paso número 1. Elegir algún momento memorable que haya sucedido en su familia. Esto puede ser, por ejemplo, un paseo con tu familia, el día que naciste. Y también puede ser que puedas escribir una cronografía sobre tu mascota. Siguiente paso. Escribir la cronografía. Para ello, coloca un título sugerente a tu cronografía. Recuerda determinar el tiempo, el momento concreto y el orden de los acontecimientos. Sigue el ejemplo presentado anteriormente. Tiempos memorables de mi infancia. Y luego el tercer paso es revisar. Para ello, lee la cronografía que escribiste. Revisa la escritura correcta de palabras y signos de puntuación. Pide ayuda a un compañero o compañera para que te ayude a identificar otros acontecimientos. Y por último, José Mario, el final, que sería el número 4. Reescribe la cronografía retomando las observaciones que te hagan. ¿Le quedó claro? Muchas gracias, profesor. Ahora sí, amiguitas y amiguitos, estamos listos para comenzar a escribir nuestra propia cronografía. ¡Claro que sí! Hemos aprendido mucho, José Mario, sobre este bonito tema que es la cronografía. Así es, profesor. Hemos conocido la definición, las características de la cronografía, pero ahora se nos va a hacer más fácil identificarlas. Claro que sí, y todo esto nos va a ayudar también para poder escribir nuestra cronografía. Exactamente, profesor. Eso lo debemos de hacer todas y todos. ¡Claro que sí! Recuerden, la cronografía permite describir el tiempo en el cual se enmarca un suceso o un elemento, contribuyendo a su entendimiento a partir de estas menciones.
Muy bien, wow, estoy totalmente impresionado. Esta teleclase sí nos ha ayudado bastante, profesor, pero lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Recuerden que esta teleclase les ayudará a desarrollar las actividades de la guía de aprendizaje de esta semana. Claro que sí, nosotros nos despedimos, pero les invitamos a que escriban su propia cronografía. Nosotros comenzaremos a escribir la nuestra, ¿verdad, José Mario? Así es, profesor. Así que nos vemos hasta la próxima, aquí en su programa ¡Aprendamos en casa!